cuando Jesús viene a nosotros es el arrepentimiento. Y seguido del arrepentimiento viene el remordimiento. Tanto el arrepentimiento como el remordimiento es que nos lleva a reconocer nuestras acciones que hicimos en tiempos pasados. Ese arrepentimiento, hermano, nos lleva a confesar lo que nosotros éramos. Nos lleva a confesar eso, ¿verdad? Antes que Jesús viniera a la vida de una persona, esa persona era tal vez borracho, tal vez tenía adicciones, tal vez era mujeriego, tal vez era adúltero, fornicario, mentiroso, tantas cosas que existen, hermano. Pero cuando esa persona tiene ese encuentro con Jesús, cambia completamente su vida. ¿Y qué es lo que nace en esa vida? Un sentimiento que todos lo tenemos que conocer, llamado gratitud. Esa gratitud, hermano, es la que debe de estar siempre en cada uno de nosotros, pero no puede ser momentánea, sino para siempre. La gratitud, hermano, es un sentimiento en el cual usted reconoce el favor o la acción que determinada persona hizo por usted. Y esa gratitud te lleva a expresarlo con sentimientos. ¿Cuántos han tenido favores de parte de alguna persona en su vida? Y cuando usted la ve a esa persona que usted se acuerda que un día le ayudó, que un día, hermano, la sacó del apuro que tuvo, usted lo coge y lo abraza. Ese encuentro con Jesús y nos lleva al arrepentimiento, a esa acción de entender que no estábamos bien delante de Dios, pero ahora, a través de ese encuentro que tuvimos con Jesús, el Señor nos lleva y nos asegura una vida completamente diferente. Nos asegura la vida eterna. Esa gratitud tiene que ser por siempre, no solamente, como dije hace un momento, por un rato. Siempre debe de estar en nosotros. Y siempre debemos estar recordando lo que Dios, lo que Cristo hizo un día por nosotros. Y cómo nosotros le vamos a corresponder mediante la gratitud, mediante nuestra fidelidad, mediante nuestra obediencia, mediante nuestra congregación, es decir, congregándonos siempre, estar unidos uno con otro. A eso nosotros le llamamos corresponderle. Pero si la persona sigue siendo igual que siempre, eso significa que no ha tenido un encuentro con Jesús. Necesita tener ese encuentro, porque Jesús cambia, porque cambia la vida de las personas. Y no la cambia para mal, sino para bien. Zaqueo, que comenzó a tener una desesperación, unas ansias por ver al Maestro, por escuchar la palabra de parte de Jesús. Lo que él no se imaginaba, que algo maravilloso iba a ocurrir en su vida. Él ya sentía la necesidad de tener a Cristo en su corazón, ya que siendo él judío, se había apartado del Señor. Y él necesitaba urgente ese encuentro. Y es que, hermano, cuando no tenemos ese encuentro, la Biblia nos habla que este hombre de Zaqueo era un hombre, hermano, que cobraba los impuestos y se aprovechaba de muchas personas. Y no le importaba la necesidad de la gente. Lo que le importaba era llenar sus arcas,
llenar sus bolsillos sin importar la necesidad de otro. Saqueo, cuando tiene ese encuentro con Jesús, Saqueo abre su corazón. Es importante que cuando tuvimos ese encuentro que hicimos, abrimos nuestro corazón y reconocimos lo que nosotros éramos. Saqueo reconoció que era un estafador, que era un ladrón. Por eso fue que cuando Jesús le habló, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Mire, ¿cuánto dinero tenía Saqueo? Porque no estamos hablando que había hecho daño a 1 o 4 personas, sino a cientos de personas. Y dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, es decir, si en algo le he robado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. No era pobre. Se ve que Saqueo, hermano, era un hombre que tenía mucho dinero, mucha riqueza, a costilla de quién, sino del pueblo. Saqueo se da cuenta claramente que su vida necesitaba de Cristo, amado hermano. Necesitaba su vida un cambio. Todos en algún momento, hermano, nos dimos cuenta que necesitábamos tener un cambio. Porque la vida de pecado a la larga nos lleva a eso. Hay personas que son, por ejemplo, adictas, tienen sus vicios, sus adicciones, y dicen: yo quiero salir de esto. Pero no puedo, porque no hay nadie que nos ayude. Yo quiero cambiar. En la televisión se ve la gente que entrevista a gente drogadicta y dice: yo quiero salir de este mundo, pero no tengo las posibilidades. Más vale, mi familia me ha botado a la calle, no puedo. Mi familia, mi esposa, otros dicen: mi esposa me ha botado. He perdido mi hogar, he perdido a mi esposa, he perdido a mis hijos. Y ahora vivo en las calles. Y dice: yo necesito un cambio. Pero yo sí les puedo decir algo, que cuando Cristo llega a nuestra vida, nos cambia porque nos cambia. Jesús cambió mi vida. Jesús cambió la vida de mi esposa, cambió la vida de mis hijas, cambió la vida de mis nietas, de mis nietos. ¿Por qué? Porque tuvimos un encuentro con Jesús. Es tan importante, y tan importante es la oración de una madre, de una abuela, que siempre esté ahí pendiente y no desmayar, porque esa es la gratitud, que por más difícil que sea nuestra situación, por muy dura que se puedan presentar o se puedan reflejar en nuestra vida, nosotros tenemos que seguir siendo gratos con el Señor. No debemos de alejarnos, porque cuando somos agradecidos, las bendiciones llegan porque llegan. Lo mismo que le pasó a Saqueo. Yo cuando vine a los caminos del Señor, hermano, tuve un arrepentimiento pero terrible, porque es como que nos quitan una venda de nuestros ojos y nos hace dar cuenta todas las cosas. Amén. Incluso me acuerdo cuando tuve la experiencia con el Señor, ni siquiera en esa experiencia Dios me hizo ver algo bueno que yo había hecho. Solamente me mostró todo lo malo que yo había hecho en mi vida. Y yo decía: pero algo bueno tengo que haber hecho. Y no había nada bueno, porque ante los ojos de Dios había hecho cosas malas, cosas feas, cosas horrorosas. Pero los ojos de Dios a la vida de aquel hombre que visita, o a la vida de la mujer que Dios visita, no lo hace con cuestionamiento, no lo hace con señalamiento, lo hace con amor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Que aunque Jesús sabía que Saqueo era un ladrón, sin embargo, hermano, Jesús no lo cuestionó. ¿Ah? No lo cuestionó, sino que lo trató con amor. Y yo creo que, y yo me sorprendo, hermano, leyendo esta palabra, porque yo digo: ¿cómo tiene que haberse sentido Saqueo? Porque a lo mejor Saqueo esperaba que al acercarse a Jesús y hablar con él, le iba a cuestionar sobre la vida de él. Y no lo cuestionó.
ni lo señaló, ni lo juzgó, sino que el mismo arrepentimiento que llegó a la vida de Zaqueo lo hizo tener ese remordimiento de haber hecho malas acciones en su vida. Y lo cambió. ¿A qué llega Jesús a nuestra vida? A cambiarnos. ¿Y para qué nos viene a cambiar? Para bien. Para lo que estábamos haciendo malo, ahora las cosas las tenemos que hacer de manera correcta. Pero para llegar a hacer todas esas cosas correctas y buenas, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra y tenemos también que escuchar la palabra de Dios. Jesús vino al mundo, dice, ¿verdad? ¿Y a qué vino al mundo sino a salvar lo que se había perdido? No importa lo que hayamos sido. Cuando llega Jesús y tenemos un encuentro con Él, Él nos va a hacer personas diferentes. Malos que hayamos sido, Dios nos va a transformar, nos va a cambiar. Saulo, hermano, era un hombre que odiaba a la iglesia cristiana. Saulo era un hombre que odiaba a los evangélicos, odiaba a los cristianos, no los soportaba, no los resistía y le hacía cosas feas, cosas malas, los humillaba. Era malo. Pero dice la palabra del Señor que un día iba camino a Damasco y en ese trayecto, hermano, se encuentra con Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esas palabras que recibió Saulo cambió su vida. De perseguidor de la iglesia, ahora a seguidor de Cristo. Si ve, cuando Jesús llega a alguien, cambia su vida. Y no la cambia por un momento, no la cambia por un instante, la cambia para siempre. Y cuando se cambia para siempre, iglesia, jamás tú vas a volver atrás. Así que Pablo, siendo un perseguidor, ahora se transformó en un seguidor de Cristo y luego llegó a ser un apóstol. ¿Cómo puede una persona de esa condición, amén, haber recibido ese cambio? Y uno comienza, ¿verdad?, a meditar. Tan malo, y ese hombre llegó a ser hasta apóstol. Amén. Y yo pregunto, ¿acaso la Biblia registra que Jesús cuestionó, lo señaló? Amén. Porque la iglesia de este tiempo está acostumbrada a eso. Está acostumbrado, hermano, a una persona a no hablarle con amor, sino a cuestionar sus acciones. Y cuando uno cuestiona las acciones de alguien, ese alguien, hermano, jamás va a poder venir a los pies del Señor. Jamás. Sino con amor. Con amor. Pero nunca debemos de perder la fe. Porque Dios llega para cambiarnos. Y si seguimos con actitudes totalmente equivocadas, es porque no hemos tenido realmente ese encuentro. Y no ha habido cambio en nosotros. Porque cuando Cristo viene, nos cambió. ¡Adúltero! Pero ese adúltero fue visitado por Cristo un día. Y lo cambió. A ser un hombre fiel a su esposa, fiel a su hogar y ahora seguidor de Cristo. ¿Qué es lo que dice Jesús a Zaqueo? Aquí ha llegado la salvación a esta casa, porque aquí hay un hijo de Abraham. No se estaba refiriendo a una herencia física de que era pariente o descendiente de Abraham. Cuando Jesús dice, aquí hay hijo de Abraham, es tener fe y hacer la voluntad de Dios. Eso fue
lo que sucedió con Zaqueo. Eso mismo nos pasó. No que seamos descendencia física, no. Sino se refería a la fe de la persona y a la obediencia. Nosotros somos también, o Jesús mismo puede decir de nosotros, aquí hay hijos de Abraham. Porque somos llenos de fe y de obediencia a nuestro Padre Celestial. Este cambio nos da sentido y dirección a nuestra vida. Porque nuestras acciones ahora ya no son malas. Ahora nuestras acciones, ¿qué son? Son acciones buenas, que contentan el corazón de Dios. Antes no lo hacíamos. Amén. Antes lo que hacíamos era entristecer el corazón del Señor. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, ahora que le damos alegría. ¿Cuánta gente hoy en día está trepado en su árbol sicomoro? A que hoy en día hay gente que está trepado en ese árbol sicomoro queriendo ver milagros. Escuchando la palabra de Dios, sí, pero de lejos. Porque en ellos no hay compromiso, ni mucho menos en ellos hay obediencia. Pero aquellos como nosotros, que también estábamos un día trepados en un sicomoro, nos bajamos y corrimos a los brazos de Jesús. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de la vida de Zaqueo? Zaqueo se sorprendió, se maravilló de lo que a él le ocurrió. Se sorprendió. Fue algo maravilloso que le pasó a su vida. Imagínate un hombre amador del dinero y que luego él de su propio corazón diga que les iba a dar el doble. Y luego le dice, aquellos que le he robado, se los voy a dar cuadruplicado. Es porque en él había arrepentimiento. Arrepentimiento. Porque hay muchos como Zaqueo y como Saulo que necesitan tener ese encuentro con Jesús. Y eso se tiene que ver reflejado en todos y cada uno de nosotros. La gente tiene que ver que usted es cristiano, no decirle que es cristiano. Amén. Porque la gente solito se da cuenta sus acciones. La gente se da cuenta de quién es quién. Y yo no puedo decir que Cristo me ha cambiado si mis acciones no son las que debo de hacer ante los demás. Aprender a ser amables con los hermanos, con los de afuera, gentiles con los de adentro y con los de afuera, no a señalar, no a cuestionar, no a ver sus defectos, no a hacer juicios de ellos. Porque esa gente necesita ese encuentro. Y Dios quiere cambiar la vida de las personas, hermano. Y muchas veces tenemos que aprender a ser tolerantes para que las demás personas que están afuera vean reflejado a Jesús en nosotros. Romanos, con esto termino, hermanos. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿Todos tienen? 2:4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Oh, menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad, te guía a qué? Al arrepentimiento. ¿Qué es la benignidad? Es la bondad, es la dulzura, la compasión. Pero si yo acuso a alguien, ¿tendré benignidad? No, pues. Benignidad es compasión. Y a eso se refiere, hermano, este versículo. Que tenemos que aprender a tener benignidad, bondad, dulzura, compasión.
no debemos reprochar ni cuestionar los errores de las personas. Porque para eso a ellos se les va a hacer difícil seguir a Cristo. Tú no le puedes decir al borracho, hermano, ya déjese de tanta borrachera, busque de Cristo. Es la típica que la gente habla y dice, ¿verdad? Ya busca al Señor. Amén. Esa persona no va a venir así, hermano. Amén. Pero si tú a esa persona le dices lo que Jesús hizo por la humanidad, y cuando tú le das tu propio testimonio de lo que Jesús hizo contigo, esa persona te va a querer y te va a decir, yo también quiero ese cambio que Dios hizo contigo. Lo quiero también tener yo. Cambia vidas. Y no somos nosotros. Es el Señor que toma la decisión de visitarnos. Amén. Porque dice la gente, es que yo busqué al Señor. Oye, hay gente que busca a Dios y no cambia jamás. Sigue siendo igual. Hay gente que visita iglesias y está en las iglesias y siguen siendo los mismos. Pero es, hermano, ¿por qué? Porque no le han dado la oportunidad, no han abierto su corazón. Zaqueo dice, abrió su corazón, abrió las puertas de su casa para recibir a Jesús. Y Zaqueo pensó que al abrirle la puerta de su casa, Jesús lo iba a cuestionar por su condición. Pero es que cuando el Señor te toca, tu vida cambia. Porque Dios quiere hacer de nosotros gente buena. Déjese cambiar. Déjese tocar por el Espíritu Santo. Déjese tocar por el Señor. Cuando adore, adórelo al Señor. De verdad, de corazón. Porque cuando lo adoramos de corazón, le estamos demostrando nuestra gratitud. Estamos reconociendo el favor que hizo sobre mi vida. Y cómo yo le estoy pagando con mi gratitud, viniendo a la casa del Señor